Hola, estamos ante esta interesante situación que es ya un clásico de la física, y tenemos que tener mucho cuidado porque esto se plantea mucho en los exámenes. Dice así: una línea de transmisión coaxial llena de aire tiene un conductor interior sólido de radio A y un conductor externo muy delgado de radio interior B. Nos piden determinar la inductancia por unidad de longitud de la línea. O sea, un cable coaxial, de este tipo de cables que se usan para las transmisiones a distancia, en el conductor interior, que es un cilindro sólido como pone ahí, viaja una corriente, por ejemplo, en este sentido. Pero en la malla, en la parte externa, es típico que en este tipo de cables la corriente viaje en sentido contrario, siendo el valor de la intensidad de ambas corrientes igual. Entonces, aquí se ha hecho un dibujo en perspectiva del cilindro interior de radio A y el cilindro exterior de radio B. Y aquí hemos hecho una representación de un poco de vista de frente, como si fuera un corte, donde vemos las corrientes, las líneas de corriente que son entrantes. Por eso hice el círculo y la cruz, y aquí las corrientes como vienen hacia nosotros es el círculo y el punto, y vamos a ponerle la I porque esos son intensidades de corriente. Bien, esta corriente que circula por el cilindro interior sólido va a provocar un campo magnético, y ese campo magnético va a provocar un flujo de campo magnético. Y luego en esta superficie, este volumen que hay, mejor dicho, entre los dos cilindros, entre el interior y el exterior, aquí hay aire, pero esta corriente estará creando un campo magnético. Y ese campo magnético también va a provocar un flujo. Si nosotros queremos calcular la inductancia, tendremos que calcular el flujo total a través de una superficie. Por ejemplo, una superficie vista de perfil sería así, ocuparía toda esta distancia, que sería B. Y ese flujo total tenemos que dividirlo entre la intensidad para poder obtener el coeficiente de autoinducción o inductancia. Pero aquí nos lo piden por unidad de longitud, porque esta línea se ve que es muy larga y no sabemos cuánto es la longitud. Nos piden la inductancia por unidad de longitud. Bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar el campo aquí dentro. Solamente nos vamos a ocupar del cilindro interior. Dada la simetría cilíndrica que tenemos aquí, si nosotros consideramos varias circunferencias, como yo tomé aquí de color lila, tomé esas circunferencias, y por ejemplo trazo una línea desde el centro hacia afuera, puedo elegir diferentes puntos para dibujar el campo magnético creado por toda esta corriente que viaja por el cilindro. Para eso me voy a auxiliar de la regla de la mano derecha. El pulgar extendido tiene que indicar hacia dónde va la corriente, que es entrante, y los dedos ligeramente curvados me indica el sentido de las líneas de campo, que sería así, el sentido de las líneas de campo, por lo cual el campo, en cualquier punto que elijamos, será tangente a la línea de campo o línea de fuerza, será tangente el campo magnético, y saliendo desde los dedos de la mano derecha. Así que es un auxilio muy importante en la mano derecha para determinar el campo. Ahora bien, tenemos que ser capaces de calcular el campo magnético, es decir, ver de qué depende este vector campo magnético, para luego, posteriormente, calcular el flujo. Suscríbete al canal dándole ahí al cuadradito rojo con el play en el medio, dale al play, y con eso me ayudas a que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que, al igual que tú, necesitan de estos conocimientos para aprobar. Gracias.
Para calcular el campo magnético en el interior del cilindro interno sólido, la letra también nos tendría que haber aclarado que la distribución de la corriente a través de una sección transversal, a través de un corte transversal que hacemos de ese cilindro, es uniforme. Es necesario que la densidad de corriente sea uniforme. Entonces podremos aplicar condiciones de simetría y aplicar el teorema de Ampère o de la circulación de campo magnético, que establece que el cálculo de esta integral, que es, vamos a hacerlo bien, es un producto escalar del campo por el vector de L, esto es igual a mu sub 0 por I. Vamos a explicar bien qué es esto. Si nosotros tomamos una circunferencia concéntrica con lo que es el cilindro, por ejemplo, vamos a elegir una cualquiera. Vamos a elegir una, vamos a hacerla bien fuerte ahí con un color amarillo. Vamos a tomar esta. Ahí, ¿vale? Bien, entonces, evaluar esta integral significa hacer lo siguiente. Significa multiplicar el módulo del campo por el módulo del vector de L, que ahora voy a explicar qué es, por el coseno del ángulo que forman ambos, porque aquí está planteado un producto escalar, y todo eso es igual a mu sub 0 por I. Vamos a ver, el campo, para esta línea, aquí hay uno de esos vectores, es el que está dibujado aquí. Vamos a poner la B de campo magnético, este vectorcito. El vector de L es un trocito de esta circunferencia ideal amarilla que nos hemos trazado, esta curva, y lo vamos a representar así, con este vectorcito en color negro, y le vamos a poner diferencial de L. Es un trocito de esta circunferencia, pero es tan pequeño que es recto y lo definimos como un vector. Esto es de L. Ahora bien, estábamos hablando del producto escalar entre el campo y de L. El ángulo que están formando estos vectores es un ángulo de 0 grado. Luego, el campo en cualquier punto, si yo lo fuera a representar, sería como tangente a la curva amarilla y perpendicular al radio. Dada la simetría cilíndrica que tenemos, ese vector campo magnético en cualquier punto tendría el mismo módulo. Tendría el mismo módulo para esta circunferencia. Ahora bien, entonces, el ángulo sería un ángulo de 0 grado, vamos a poner aquí 0 grado, y el coseno de 0 grado es 1. ¿Qué es I? I es la corriente, es muy importante este concepto. I es la corriente a través de cualquier superficie delimitada por esta curva. Esta curva delimita infinitas superficies. Por ejemplo, imaginamos que esta curva es la tapa de una olla. La tapa de una olla. Entonces delimita esta superficie. Pero si luego colocamos esta tapa en la olla, también tenemos toda la superficie de la olla. Entonces, eso es para explicar que una curva delimita infinitas superficies. Entonces, la corriente I que aparece en la ley de Ampère es la corriente a través de cualquier superficie delimitada por la curva. Nosotros por comodidad siempre elegimos esta superficie, que es el círculo que queda encerrado por la circunferencia amarilla. Entonces, nos va a interesar esa corriente, solo la que pasa a través de esta superficie delimitada por la curva amarilla. Y el resto de la corriente no nos interesa en la ley de Ampère cuando nosotros hacemos el planteo de la integral para determinada curva. Ahora bien, nosotros, si la intensidad total que pasa por el cilindro interno es I,
esta intensidad en principio no la conocemos y la tenemos que calcular y vamos a ver cómo. Entonces vamos a hacer una distinción. A la corriente que pasa a través de esta superficie, que es una corriente entrante hacia la pantalla, vamos a llamarle I', para distinguirla de I, que es la corriente total que pasa por toda la superficie transversal del cilindro interior. Bien, dicho esto, el campo es constante, lo podremos poner fuera de la integral. Y nos queda integral de diferencial de L igual a mu sub 0 por I'. La integral de diferencial de L no es otra cosa que sumar todos estos vectorcitos de L para la trayectoria completa, porque es una integral de curva cerrada. Y si sumamos todos los de L, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el perímetro de la circunferencia. Así que entonces esto nos irá quedando de esta forma. B por 2pi por R, y el radio que estamos considerando no es este precisamente, sino el radio de la circunferencia amarilla. Vamos a hacerlo. El radio que estamos teniendo en cuenta es este radio, para que no nos confundamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado tengo la constante de permeabilidad magnética en el vacío, esa que vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere, y tenemos la I' que no la conocemos. Entonces, ¿cómo podemos hallar la I'? Si la densidad de corriente es constante, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo plantear por aquí arriba. La intensidad total es a la superficie total de este círculo, que es pi por a al cuadrado, como I', que es lo que pretendo calcular, es a la superficie delimitada por la curva amarilla, que es pi por r al cuadrado. Esto en virtud de que la densidad de corriente es constante. Deberían haberlo aclarado en la letra. Eso no se aclaró. Bien, podemos simplificar pi y entonces nos queda que despejando I', I por r cuadrado sobre a al cuadrado, eso será I'. Y lo colocaremos aquí debajo, mu sub 0 por I', que es I por r al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces, de esta forma, podremos despejar el campo, pero antes podemos simplificar las R. Esta R se me va con el cuadrado. Así que despejando el campo y borrando un poquito ahí arriba, nos quedará mu sub 0 por I por R sobre 2pi por a al cuadrado. Notemos una cosa. Este cálculo solamente es válido dentro del cilindro interior del cable coaxial. Y vemos que el módulo del campo es directamente proporcional a R. Es decir, que el campo en el centro, cuando R vale 0, el campo valdrá 0, y luego aumenta linealmente, tal como se va mostrando en este dibujo, el campo aumenta linealmente hacia afuera. Para ese cilindro interior de radio A, vamos a considerar esta superficie que va desde el eje central hacia la periferia. Es una superficie rectangular que tiene el ancho que es A, que es el radio del cilindro interno, y L es una longitud que no la conocemos, pero sería el largo de toda esa línea coaxial. He dibujado también la corriente que viaja hacia adentro y algunos vectorcitos del campo magnético. Esto es una vista en perspectiva y aquí lo estamos viendo como si miráramos de frente. Vemos la circunferencia y los vectorcitos campos. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular el flujo a través de esta superficie, de la cual solamente vemos esta parte si nos colocamos de frente. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular ese flujo. Ahora nos situamos viendo la superficie desde arriba.
por lo cual el campo será entrante y de esta superficie que tiene dimensiones A por L, vamos a elegir una pequeña franjita, una pequeña superficie que tiene un ancho diferencial de R. Le llamo diferencial de R porque este es el vector radio, podría ser considerado un vector radio, y de ese radio, bueno, aunque no sea considerado un vector, de ese radio solamente tomamos una pequeña partecita que es el diferencial de R. Entonces, el elemento de flujo de campo magnético que vamos a calcular, lo vamos a hacer así. Será el campo magnético, que dijimos que va a ser constante porque esta superficie tiene un ancho tan pero tan pequeño que el radio es muy poquito lo que cambia en este diferencial R, que es muy pequeño. Entonces el campo en esta pequeña superficie lo consideramos constante y lo vamos a tener que multiplicar por un diferencial de superficie y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector campo y el vector superficie. Vamos a llamarle alfa a ese ángulo. Si elegimos el vector superficie entrante, por ejemplo, vamos a elegir un vector superficie, lo dibujamos en azul, ese vector diferencial superficie lo dibujamos entrante, el ángulo que forma con el campo magnético es 0 grados y por tanto aquí nos va a quedar coseno de 0 grados, que será 1. Volvemos a escribir esta expresión, entonces escribimos la expresión para el campo que habíamos calculado antes, que es mu sub 0 por I por R sobre 2pi por A al cuadrado, y el elemento de superficie ds que tenemos que colocar aquí será dr por L. Ponemos L por dr. Bien, ahora, si nosotros queremos calcular el flujo a través de toda la superficie, lo que tenemos que hacer es integrar a ambos lados de la igualdad. Esta integral nos dará el flujo a través de esa superficie. Vamos a llamarle flujo 1 a este. Y para resolver esta integral, lo que es constante lo dejamos fuera, mu sub 0 y L 2pi y A al cuadrado. Y tenemos que integrar R por diferencial de R entre 0, porque cuando dijimos que esta era la línea media, el radio vale 0, y A, que es toda esta distancia. O sea, entre 0 y A. Sabemos que el resultado de esta integral es R cuadrado dividido 2. Por lo tanto, al sustituir por A, nos quedará R cuadrado, o sea, A al cuadrado dividido 2, al cuadrado con A al cuadrado se nos simplifica, entonces al final nos quedará mu sub 0 por I por L dividido 4pi. Y ese será el flujo a través de esta superficie interna. Habiendo calculado el flujo a través de esta superficie del cilindro interno, nos quedaría calcular ahora el flujo a través de esta superficie. Pero para eso necesitamos calcular el campo, y lo que vamos a hacer es considerar una curva cerrada para aplicar el teorema de Ampère. Elegimos esa curva y vamos a escribir que la circulación, que la circulación del campo magnético B por dl por coseno de alfa es igual a mu sub 0 por I. Bueno, ya sabemos que esto nos da 1, el campo es constante y la integral de dl nos da 2pi por R, donde R es este radio. Ese es R, el radio de la curva concéntrica que hemos calculado, ¿no? Que hemos dibujado. Bien, y del otro lado, ¿qué intensidad voy a colocar? La intensidad que atraviesa la superficie
o cualquier superficie delimitada por la curva roja es la intensidad total que va por el cilindro interior. Así que simplemente a esa intensidad le voy a llamar I. El campo magnético también podemos dibujarlo aplicando la regla de la mano derecha. El mismo tendrá este sentido en cada punto, será tangente a la curva, como dijimos antes, y el módulo será el mismo, dada la simetría cilíndrica y que este radio es constante. Por eso el campo tiene módulo constante en cualquier punto de la trayectoria roja. Bien, por lo tanto, si despejamos el campo, ahora nos quedará que el módulo de ese campo es mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Para calcular ahora el flujo a través de esta superficie, simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir un diferencial de flujo que nos quedará el campo para una tira de superficie, que es mu sub 0 por I sobre 2pi R, que lo consideramos constante, y la superficie será L por dr. Para saber el flujo total a través de esta superficie, entonces, que es la superficie, digamos, que queda entre ambos cilindros, donde nos dicen en la letra que hay aire, ¿verdad? Tendremos que integrar de un lado y tendremos que integrar del otro lado. Esta integral me da el flujo total entre los cilindros y esta integral, cuidado, la tendremos que evaluar entre este punto y este, ¿no? Es decir, entre A y B. dr variará, nuestro R variará entre A y B. Y por lo tanto, el flujo, vamos a llamarle flujo 2, será igual a, sacando lo que es constante, que es mu sub 0 por I por L sobre 2pi, nos quedará la integral entre A y B de 1 sobre R por diferencial de R, que sabemos que eso nos da logaritmo de R. Y resolviendo con los límites de integración, que son A y B, nos quedaría logaritmo de B menos logaritmo de A, que por una propiedad logaritmo lo podemos escribir como logaritmo de B sobre A. Ahora, para saber el flujo total, tenemos que sumar los dos flujos que hemos encontrado. Sumando nos quedará el flujo total, es esta expresión que tenemos aquí. Ahora bien, recordemos que el flujo lo podemos definir como la inductancia o coeficiente de autoinducción por la intensidad. Por lo tanto, si nosotros despejamos L, nos va a quedar el flujo sobre la intensidad. Por lo tanto, si cada uno de estos términos lo dividimos entre I, se nos va la I y entonces nos quedará esta expresión. Pero nos piden la inductancia por unidad de longitud. Por lo tanto, esta longitud que la podemos sacar de factor común la pasaremos dividiendo, llegando a este resultado. Aquí se muestra un solenoide o una bobina. Vamos a suponer que es un solenoide, por ejemplo, con las espiras muy apretadas y con su diámetro mucho menor que la longitud. Cuando nosotros queremos calcular el flujo total, tenemos que tener en cuenta la contribución al flujo de todas las espiras y no de solo una, como hicimos en este caso. Entonces, vemos que hay un N que influye y cuando nosotros queremos calcular el flujo, escribimos que el flujo es N por el campo, por la superficie y por el coseno del ángulo. Entendiendo que aquí he puesto el módulo del campo y el módulo del vector superficie. Este N implica que si yo quiero hallar el flujo total, si bien considero la superficie de una espira sola,
las otras espiras también contribuyen al flujo a través de esta espira. Por eso que yo multiplico por n para calcular el flujo total, debido a la contribución de todas las espiras. Entonces, cuando hacemos este planteo, nosotros lo que escribimos que tendríamos un diferencial de flujo dado por el campo, por la superficie, por coseno del ángulo, que ya vimos que era 1, y luego volvimos a escribir esto como el campo, y la superficie dijimos que era L por diferencial de R. Luego sustituimos el campo por su expresión, que fue mu sub 0 por I por R sobre 2pi por A al cuadrado por L y por diferencial de R. Ahora bien, el tema es que aquí está faltando el n. Aquí nos está faltando el n. Entonces, si para un solenoide que tiene n vueltas, nosotros multiplicamos por n el flujo para saber la concatenación total provocada por toda la corriente, aquí lo que podemos hacer para hallar ese n es lo siguiente. La corriente I' encerrada por nuestra curva cuando aplicamos la ley de Ampère, esa corriente pasa a través de una superficie que vimos que era pi por radio al cuadrado, ese círculo. Mientras que la corriente total es la que pasa por toda la superficie, que es pi por a al cuadrado. Entonces, la relación que hay es que esta corriente será un n multiplicado por I'. Es decir, que la relación que hay entre I' e I justamente es n. Entonces yo puedo poner que n es igual a pi por r cuadrado sobre pi por a al cuadrado. De esta manera, si en esta expresión colocamos n y n es esto, que al final nos queda, simplificando los pi, nos queda r cuadrado sobre a al cuadrado, finalmente el diferencial de flujo será igual a r cuadrado sobre a al cuadrado por el campo, que es mu sub 0, por I por R por L sobre 2pi por a al cuadrado y por diferencial de R. Ahora, para hallar el flujo total, tendremos que integrar a ambos lados el signo de igual, pero aquí tenemos que R cuadrado por R será R al cubo y A al cuadrado por A al cuadrado será A a la cuarta. Vamos a borrar un poquito para resolver esa integral. Y nos queda esta expresión. Por lo tanto, si integramos de un lado e integramos del otro, obviamente entre 0 y A, el resultado de esta integral nos dará mu sub 0 por I por L sobre 2pi por A a la cuarta, y el resultado de la integral de R al cubo por dr es R a la cuarta sobre 4, que entre 0 y A nos dará, simplificando A a la cuarta con A a la cuarta y haciendo 2 por 4, 8, llegamos a esta expresión para el flujo total dentro del cilindro interior. Ahora bien, para calcular la inductancia, recordemos que ese flujo 1 es L por la intensidad. Y por tanto, lo que tenemos que hacer para hallar la inductancia simplemente es dividir. Para hallar L, dividimos el flujo 1 entre la intensidad. Pero además, como me pide la inductancia por unidad de longitud, y por tanto nos quedará mu sub 0 sobre 8pi, que es el valor correcto de la inductancia por unidad de longitud para el cilindro interior. Vamos a comprobar que el resultado al que hemos llegado es correcto. Por un lado, cuando tenemos una inductancia, la energía
almacenada, por ejemplo, en una bobina, en un solenoide, se puede calcular como un medio de la inductancia por I al cuadrado. Pero por otro lado, la energía magnética almacenada también se puede calcular de esta forma, 1 sobre 2 mu sub 0 por la integral de B cuadrado, que es el campo magnético, por diferencial de volumen. El campo magnético, nosotros hicimos la deducción, dentro del cilindro nos daba con esta expresión. Si lo elevamos al cuadrado, nos queda este resultado. Luego, el volumen es un volumen cilíndrico. El volumen de un cilindro es superficie de la base por la longitud. Como se trata de un círculo, la superficie es pi por radio al cuadrado por la longitud L. Si ahora derivamos el volumen respecto a R o diferenciamos el volumen, que es lo mismo, nos queda esta expresión. Si ahora resolvemos el trabajo, la energía magnética, nos va a quedar 1 sobre 2 mu sub 0, el campo al cuadrado y el diferencial de volumen sustituido por esta expresión. Bien, sacando para afuera todo lo que es constante y haciendo algunas simplificaciones, llegamos a este resultado. Por lo cual, la integral de R al cubo por diferencial R nos da R a la cuarta sobre 4 y al sustituir R por A nos queda A a la cuarta sobre 4. Simplificamos A a la cuarta y A a la cuarta. Previamente esta longitud la he pasado dividiendo para hallar la energía magnética por unidad de longitud. ¿Pero por qué? ¿Por qué hice eso? Porque no olvidemos que la inductancia que hemos calculado nosotros, las que nos pide la letra, es la inductancia por unidad de longitud. Esta inductancia que colocaremos aquí, la que queremos calcular, es por unidad de longitud. Por eso es importante que esta L que tenemos aquí la pasemos dividiendo. Muy bien, el resultado es este, ¿verdad? Ahora, esta energía por unidad de longitud tiene que ser igual a esta, siempre y cuando aquí pongamos o querramos calcular la inductancia por unidad de longitud. Así es que igualamos esta expresión con esta, y de ahí, haciendo las simplificaciones de la intensidad, el 16 entre 2 me da 8, al final llegamos a que la inductancia por unidad de longitud para el cilindro interno nos queda mu sub 0 sobre 8pi. Bueno, cuidado con esto, porque esto no está explicado en YouTube. No he visto ningún vídeo donde esto estuviera explicado. Así que, por favor, tener cuidado con esto. Si les ha gustado, creo que me merezco un like, al menos por mi tiempo. Y un buen comentario se agradece muchísimo también. Bueno, hasta el próximo vídeo y que espero que hayan disfrutado.